Hola a todos. Continuamos con el resumen y comentario personal de este fascinante libro God. Empieza la cuenta atrás. Escrito por J. J. Benítez. Este es el libro que el autor asegura no hubiera deseado escribir. ¡Ey! Acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen y comentario personal. Sin más, a lo que vinimos. En el audio anterior, Strong quedó desconcertado. Entonces el general reveló la verdad. Tras la catástrofe, quien sobreviviera dominaría el mundo. Y en este audio, aún con dudas, Strong quiso saber si existía algún plan para destruir o desviar a God. El general asintió. Sí, había dos opciones. Por un instante, Strong creyó que había esperanza. Pero Sheridan cortó la conversación con tono definitivo. Aquello no era de su incumbencia. Luego le entregó un sobre azul con sus instrucciones y le ordenó cumplir su misión. Sin más preámbulos, se despidió con una escueta expresión de cortesía antes de dar por terminada la reunión. Minutos después, Strong abandonaba la base de Yuma con dirección al aeropuerto. Durante el trayecto, incapaz de contener la curiosidad, rompió el sello del sobre y deslizó los documentos en su regazo. Sus ojos recorrieron las líneas con una mezcla de incredulidad y tensión. Las órdenes eran precisas y despiadadas. Fase negra. Dispone de un plazo de 2 semanas para anular a cuantos tengan conocimiento de God. No había margen para interpretaciones. Solo 2 nombres figuraban en la lista: Starr y Yuri. La ejecución recaía sobre él y al final del documento una breve nota recordaba que el procedimiento debía seguir el protocolo habitual. Mientras tanto, en la ausencia de Strong, Yuri continuaba con el seguimiento de God, cada vez más inmerso en su investigación. Sin embargo, la coreana decidió no compartir con él ciertos hallazgos. No lo consideró prudente. Por su parte, Starr mantenía comunicación constante con Kurt, quien le transmitía cada nuevo descubrimiento. En cuestión de días, las astrofísicas compilaron datos alarmantes. 1. La Tierra había sido impactada por más de 10.000 cuerpos rocosos en 2 décadas, una cifra mucho mayor a la reportada oficialmente. 2. Documentos clasificados revelaban que 20 millones de objetos peligrosos acechaban el planeta. Un asteroide de 150 metros podría aniquilar un continente entero. 3. God, procedente del cinturón de Kuiper, escapó de su órbita y se dirigía a la Tierra sin explicación alguna. 4. La NASA identificó 4.700 asteroides potencialmente peligrosos, de los cuales 1.500 eran lo suficientemente grandes para devastar regiones enteras. 5. Un impacto de God de entre 10 y 15 kilómetros superaría todos los niveles de la escala de Torino, provocando una catástrofe global. 6. La devastación sería el preludio de una sexta gran extinción. En 48 horas, las bajas superarían los 1.200 millones. 7. El Pentágono activó el Plan 8888, refugios para 1 millón de personas, reservas para una década y preparación para una hambruna global. 8. Los bancos de semillas se multiplicaron en todo el mundo, indicando una preparación meticulosa para una crisis inminente. 9. Archivos de la NASA revelaban que en los años 70
se detectaron 12 puertas dimensionales en distintos puntos del planeta. Su propósito seguía en el más absoluto secreto. Cada uno de esos descubrimientos confirmaba lo que algunos ya sospechaban. El impacto de God no solo era inevitable, sino que las esferas de poder ya estaban preparadas para enfrentarlo a su manera. Las misteriosas puertas parecían conectar con otras dimensiones y, según archivos de la NASA, podrían servir como vía de evacuación en una crisis mundial. Para Starr y Yuri, aquello sonaba a ciencia ficción. Mientras tanto, los militares avanzaban en sus planes contra God. El proyecto GEOS proponía desviar el asteroide con 100 cabezas nucleares. Aunque la idea generaba controversia, otros sugerían usar láseres de alta potencia para desintegrarlo sin riesgos colaterales. Abrumada por la información, Starr decidió enviársela a Kurt. Un mes después, tomó una decisión audaz. Quería ver a God con sus propios ojos. Sin decir nada a Yuri ni a Kurt, se preparó en su habitación. Convencida del poder de la mente, cerró los ojos, reguló su respiración y dejó que su conciencia viajara. Debía encontrar a God. Starr se repetía mentalmente: estoy bien, mis dedos flotan, mi cuerpo se relaja. A la cuenta de 10 volaré al encuentro de God. Se elevó, cruzó la atmósfera y vio la Tierra pequeña, azul e indefensa. El espacio se abrió ante ella en un susurro. Entonces apareció God. Su color era más que negro. Su forma, como unas pesas, avanzaba en silencio, a más de 300.000 kilómetros por hora. Su masa 50 millones de toneladas. Starr detectó un isótopo de magnesio. God provenía de una supernova. De pronto, decenas de esferas luminosas la rodearon. No eran simples luces, eran ángeles escoltando a God para que no se desviara. Una de un violeta intenso se acercó a su rostro y rió. Todas rieron. Starr vio un número en la roca: 53 25 32. Al regresar, revisó los datos. Si God impactaba un continente entero, desaparecería. Como aquel meteorito que hace 1.800 millones de años borró a la mitad de las especies de la Tierra. Si God impactaba, el desastre sería inimaginable. 1. La explosión equivaldría a 500 millones de bombas atómicas. Venus sufrió algo similar hace 3.800 millones de años. Si God golpeaba la Tierra, el planeta podría cambiar su rotación. 2. Entraría en la atmósfera y se fragmentaría multiplicando los impactos. El cráter en el mar tendría 122 kilómetros de profundidad y 325 de diámetro. 4. Una ola de fuego de 1.500 kilómetros arrasaría todo a 3.000 grados centígrados. 5. La onda expansiva reventaría lo que quedara en 2.000 kilómetros a la redonda. 6. Tsunamis de 1.000 metros a 700 kilómetros por hora devorarían costas e islas. Terremotos superiores a 10 grados y vientos de 400 kilómetros por hora sembrarían el caos. 7. Volcanes en todo el planeta despertarían matando a más de 1.200 millones en 72 horas. 8. Cenizas y gases oscurecerían el sol por años. El mundo se congelaría, llegando a menos 20 grados centígrados. El volcán Toba, hace 74.000 años, provocó algo similar. 9.
La agricultura colapsaría, hambruna y migraciones masivas se apoderarían del planeta. Star lo sabía. El impacto de God no sería un evento, sería el fin. El mundo estaba al borde del fin. La cortina de humo sumiría a la humanidad en la desinformación y el caos. Los gobiernos caerían, la ley del más fuerte se impondría y los muertos se contarían por cientos de millones. Star recibió una llamada. Kurt había muerto en un accidente automovilístico en Alemania, pero la verdad era más oscura. En la Embajada de los Estados Unidos en Chile, el coronel Strong recibió un correo del general Sheridan. La fase negra estaba en marcha. El mensaje era claro. Kurt había sido anulado. Y ahora era el turno de Star y Yuri. Strong, frío y metódico, preparó su siguiente movimiento. 16 ampollas con un veneno indetectable aguardaban en su maletín. Su primer objetivo sería Yuri. Mientras tanto, la científica, ajena al peligro, lo confrontó con sospechas. Él le confirmó lo impensable. God existía y se dirigía a la Tierra. Le mostró un mapa del impacto. Las Bermudas, el impacto estaba programado para agosto de 2027. El destino estaba escrito y la conspiración avanzaba sin freno. Yuri escuchó fragmentos de una conversación de Strong que la inquietaron. Hablaba de dosis suficientes y aseguraba que su general sería el primero en enterarse. Cuando él salió a la calle, su instinto la llevó a revisar sus portafolios. Descubrió un estuche con 16 ampollas y un sobre azul con una orden inquietante. La fase negra debía ejecutarse en un plazo de 2 semanas. Su nombre y el de Star aparecían como objetivos. El horror le invadió al comprender que Strong no solo la había manipulado, sino que planeaba asesinarla. Disimuló cuando él regresó con una botella de Chardonnay. Horas después, mientras él dormía, investigó y descubrió la función del compuesto que contenían las ampollas. Sintió rabia y desesperación. Por la mañana, Strong preparó un cóctel y con frialdad vertió el contenido de una de las ampollas en una copa. Yuri, fingiendo dormir, observó cada uno de sus movimientos. Cuando Strong salió a tomar una llamada y confirmó que el cebo estaba colocado, ella, sin pensarlo, intercambió las copas. El destino acababa de cambiar de manos. El veneno hizo efecto de inmediato. Strong bebió sin sospechar que había tomado la copa equivocada. Yuri, sin perder la compostura, lo imitó, bebiendo de la suya. El coronel elogió el licor sin imaginar su destino. A la mañana siguiente, Yuri encontró su cadáver en el baño. Llamó a Star y a los servicios de emergencia. Los médicos atribuyeron la muerte a un posible ataque al corazón. Sin ocultar nada, Yuri relató a Star lo sucedido. Ambas comprendieron lo inevitable. Debían huir. No pasaría mucho tiempo antes de que alguien descubriera la verdad. Ambrose. Antes de partir, Star contactó a un viejo amigo, Jorge Ambrose, un periodista chileno experto en temas espaciales y estudioso de la cábala. En el aeropuerto le entregó una carpeta con información y fotografías del asteroide y le recomendaba actuar con cautela. Esa noche Ambrose revisó la documentación con asombro. Nunca había oído hablar de God. Siguiendo su instinto, investigó en el ALMA, el mayor complejo de radioastronomía del mundo. Pero allí nadie tenía conocimiento del asteroide. Sin embargo, su contacto mencionó otro cuerpo celeste que inquietaba a los científicos, Némesis. Este coloso, 4 veces mayor que Júpiter y 1300 veces el tamaño de la Tierra, se acercaba al sistema solar.
aunque no estaba en rumbo de colisión. Su campo magnético podría alterar el clima del planeta, derretir los polos y elevar los océanos a niveles catastróficos. Algunos incluso lo señalaban como el responsable de la desaparición de la Atlántida hace 13.000 años. Pero mientras Némesis avanzaba en su silenciosa trayectoria, God representaba una amenaza más inminente. La astrónoma y el periodista contemplaron las fotografías con inquietud. Némesis, aseguró la mujer, ya había sido representado en los círculos de las cosechas. Una imagen capturada por la NASA en 2003 mostraba un cuerpo celeste idéntico al grabado en los campos británicos 3 años antes. Afruns se preguntó quién lo dibujó. ¿Cómo sabían que los astrónomos lo descubrirían tiempo después? Al preguntar quiénes eran ellos, la astrónoma solo sonrió y miró al cielo. Afruns, confundido, imitó su gesto y al comprender sintió un escalofrío. Su investigación lo llevó a un misterioso diseño conocido como el planeta desaparecido. Representaba el sistema solar, pero la órbita de la Tierra estaba vacía. Buscando respuestas, acudió a la Cábala y descubrió que el número 71, sumando los círculos de la imagen, equivalía a la palabra profecía. Para él, el mensaje era claro. Una tragedia se avecinaba. Al revisar la Biblia, encontró inquietantes referencias en Isaías, Zacarías y el Apocalipsis, que hablaban de destrucción, fuego y exterminio. Especialmente, la visión de Juan le resultó perturbadora. Una montaña ardiendo. Una descripción que encajaba con un asteroide entrando en la atmósfera. Sin embargo, trató de calmarse. Quizás aquellas profecías no hablaban de God, sino de guerras, invasiones o desastres naturales. Pero una coincidencia más lo dejó sin aliento. En mayo de 2026, el único mes con 2 plenilunios, la profecía podría cumplirse. Las visiones del vidente de Porto, San Estéfano, advertían de una oscuridad universal. Santa Faustina mencionaba una señal en el cielo antes del último día. Afruns, en su búsqueda, revisó las centurias de Nostradamus, los libros sibilinos y hasta escritos de Séneca. Las profecías parecían coincidir en un futuro apocalíptico, fuego, destrucción y una inminente catástrofe. Justo cuando quiso apartarse del tema, un libro sobre Benjamín Solari Parravicini llegó a sus manos. En sus dibujos, realizados en 1938 y 1972, descubrió referencias que parecían aludir a God. Entonces recibió un mensaje de la astrónoma de Alma. Los telescopios han localizado a nuestro amigo. Fecha estimada de llegada agosto de 2027. Junto con el mensaje había un dibujo enigmático lleno de signos y fechas. Mirándolo, Afruns comprendió la magnitud del peligro. God y Magot, las naciones del Apocalipsis que Satanás extraviará para la guerra. God se precipitaría en el Atlántico trayendo terror y destrucción. Para confirmar la información, contactó a su amigo Mark, un astrónomo destacado en el telescopio japonés Subaru. Le envió las coordenadas y días después recibió una respuesta escalofriante. God existe y se acerca. Te veré en unos días. Cuando se encontraron en Santiago, Mark reveló algo aún más inquietante. Había sido visitado por militares de Estados Unidos antes de que él siquiera supiera de God. Le preguntaron cómo había obtenido la información, pero él no tenía respuestas. Algo grande se ocultaba tras este misterio. Afruns le advirtió a Mark que estaban bajo vigilancia. Teléfonos, correos y quizá mucho más estaban siendo controlados. Mark
confirmó lo inevitable. El desastre ocurriría en 9 o 10 años. No había dudas, el telescopio lo había registrado en 5 ocasiones. Pensaban alertar a la comunidad científica, a los gobiernos y a los medios. Pero entonces Mark fue tajante. Los militares lo saben y no quieren que God se difunda. Ambrus intentó abrir una botella de vino, pero no llegó a dar 2 pasos. 4 hombres encapuchados irrumpieron en la habitación y se abalanzaron sobre ellos. Los golpes fueron brutales. Las culatas de las pistolas se estrellaron contra sus cuerpos una y otra vez. Mark murió en el acto. Minutos después, en la concurrida avenida Gabriela Mistral, los transeúntes quedaron horrorizados. 2 cuerpos cayeron desde lo alto, impactando contra el asfalto. La sangre cubrió los autos y las paredes cercanas. Eran Mark y Ambrus. Pájaro Trueno. Los primeros días de Star y Yuri en Canadá transcurrieron con una calma aparente. Sin embargo, ambas estaban inquietas, siempre atentas a sus teléfonos y a los extraños que entraban y salían de la reserva. Fuego Nuevo no preguntó, pero intuía que algo grave las atormentaba, así que les ofreció lo único que tenía en abundancia, su amor. En una de sus conversaciones, Star propuso escapar a lo más profundo de la selva amazónica colombiana. Su padre era originario de un remoto paraje conocido como el fin del mundo, cerca de Puerto Asís, en Colombia, con la frontera con Ecuador. Yuri, intrigada, pensó que se trataba de una broma, pero al investigar, descubrió que el lugar existía, cascadas, vegetación impenetrable. El escondite perfecto. Pero, ¿sería realmente seguro? Yuri desplegó un mapa y le habló a Star del efecto God. Gigantescas olas de cientos de metros de altura devastarían la costa este de Estados Unidos, Canadá y Groenlandia. Luego avanzarían al sur, sumergiendo el Golfo de México, América Central y todo el Caribe. Ninguna isla quedaría en pie. Colombia, Venezuela y Brasil también sufrirían el impacto. En Europa, las islas británicas, los países nórdicos, Alemania, Francia, España, Portugal y Marruecos quedarían anegados. África tampoco se salvaría. Entonces Yuri recordó algo inquietante. Strong había insinuado que los militares podían evitar el impacto. 1 o 2 detonaciones nucleares masivas desintegrarían la roca antes de que colisionara con la Tierra. El problema no era la tecnología, sino la política. Todos los países tendrían que ponerse de acuerdo, pero había uno que no quería detener a God. Su habitación estaba hecha un caos, todo indicaba un robo, pero quienes entendían el verdadero trasfondo sabían que no lo era. Tras la inquietante revelación de que una nación aprovecharía el caos para dominar el mundo, la conversación giró en torno a el fin del mundo. Un paradero remoto en Colombia, cercano a Puerto Asís. Star explicó que además de ser un lugar aislado, contaba con agua, comida y combustible en abundancia. Pensaba que allí podrían sobrevivir los 9 años de oscuridad que se avecinaban. Luego, con una sonrisa, expresó su esperanza en que después de ese tiempo llegaría un nuevo amanecer. Con el paso de los días, Star confesó a su madre lo que sabía sobre God. Sin embargo, Fuego Nuevo no se alarmó. Parecía que lo había presentido desde siempre. Las palabras de su hija no hicieron más que confirmar sus visiones y sueños. Entonces tomó una decisión. Convocaría a un hechicero más poderoso que ella. Pájaro Trueno era su nombre. El anciano llegó días después. Su cabello completamente blanco le confería un aura sagrada. Sus uñas largas y pintadas de rojo se adelantaban a cada uno de sus pasos. Se aisló durante 3 días en una cabaña, en ayuno absoluto,
acompañado solo por el té de abedul que Fuego Nuevo le ofrecía cada mañana. Al tercer día pronunció sus palabras. Relató que en sueños había sido recibido por Huacantanga, quien le había dado a beber la raíz del sazafrás sagrado. En lo alto una inmensa estrella apareció, precipitándose sobre las grandes aguas. Una voz resonó en la oscuridad. Es el día grande y terrible. Ha llegado la gran tribulación. La oscuridad cubrirá el mundo durante 9 años. Nada permanecerá en su lugar. Los cadáveres serán más numerosos que los árboles. El hombre más afortunado será aquel que muera primero. Aseguró que el gran Padre Blanco usurparía el trono de Huacantanga. Pero después del horror, una luz como nunca antes vista brillaría en el cielo. En ese momento, el divino tomaría posesión del mundo, y con él descenderían seres espirituales que consolarían a los supervivientes. La tierra quedará anclada en la luz y para siempre. Las cosechas nacerán sin que el hombre las siembre. La vida. Será el tiempo de la gran esperanza humana. Cuando el hechicero concluyó su visión, Fuego Nuevo ofreció el banquete ritual, cumpliendo con la tradición. Al finalizar, entregó a Pájaro Trueno su pago, una perla negra, regalo de No English, que el hechicero anudó a su pipa sagrada antes de marcharse. Sin embargo, Yuri se mostró escéptica, dudaba de aquellas profecías y comentó que bien podría ser su propia madre quien le hubiera hablado del tema. Pero Star, con firmeza, respondió que después de la gran tribulación, la esperanza bajaría del cielo, y deseaba que su amiga pudiera presenciarlo con sus propios ojos. 3 meses después, Star y Yuri se despidieron de Fuego Nuevo y volaron al departamento del Putumayo, en el corazón de la selva amazónica colombiana. Star y Yuri compraron una pequeña cabaña cerca de El Fin del Mundo. Star adoptó una nueva identidad y pasó varios años cuidando mariposas en la reserva Paguay, mientras que Yuri encontró trabajo en Mocoa, la capital del departamento. Cerca de su refugio, Yuri vendía comestibles y refrescos a los turistas. Además de enseñar a los niños de las 12 comunidades indígenas de la zona, llevaron una vida sencilla y moderadamente feliz. 9 años después, el martes 5 de enero de 2027, los noticieros abrieron con un anuncio impactante. Un cometa se aproxima a la Tierra, es la nueva estrella de Belén. Star y Yuri salieron de su cabaña, en las cercanías de la quebrada Dantayaco, y al mirar al cielo se estremecieron. God había llegado. Ya era visible a simple vista. La coreana, asustada, se aferró a su amiga y entre sollozos expresó su angustia por los 8 meses que restaban para el final. Star intentó calmarla, asegurando que después de la gran tribulación Jesús de Nazaret llegaría. En ese instante, una mariposa azul emergió de la cortina de agua pulverizada de la cascada del Charco del Indio. Revoloteó en torno a las 2 mujeres y, finalmente, se posó sobre los cabellos negros de la mestiza. Y ahora, nuestro comentario personal. Creemos que la llegada de Star y Yuri a El Fin del Mundo simboliza un intento de hallar paz en medio del caos. Su vida allí, aunque sencilla, les brinda un refugio donde pueden reconstruirse y encontrar un propósito, ya sea en el cuidado de las mariposas o en la enseñanza a los niños indígenas. A pesar de la aparente tranquilidad, el destino ya estaba escrito. El momento en que los noticieros anuncian la llegada de un cometa como la nueva estrella de Belén marca el punto de no retorno.
lo que tanto temían finalmente se vuelve visible y la incertidumbre se transforma en realidad. Sin embargo, incluso ante el miedo, la esperanza persiste. La mariposa azul, pequeña pero significativa, parece un mensaje silencioso de que, más allá de la oscuridad, algo nuevo y maravilloso espera. Esta historia nos recuerda que, aunque la humanidad enfrente tiempos de tribulación, siempre habrá señales de esperanza para aquellos que sepan verlas. ¡Hey! Amigos, este fue el resumen y comentario final de God empieza la cuenta atrás, escrito por J.J. Benítez. Si quieres conocer más detalles sobre esta fascinante historia, te recomendamos que adquieras el libro. Ten siempre presente que cuando tú escuchas el audio de un libro o de una historia, por sus palabras y sus líneas ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.